Quisiera hacer dos reflexiones, una primera sobre la intervención ahorita del concejal Luis Guillermo, manifestarme respetuosamente en contra de la intervención, por una razón, y es que en este consejo nosotros hemos tenido muchos debates. Como se suele decir, debates algunos más técnicos, otros más incluso que van a lo personal. Hemos utilizado diferentes tonos en el debate, algunos más amigables, otros menos amigables, pero siempre que nos hemos rebatido, incluso diferencias políticas fuertes, nos hemos ido a las posiciones políticas, no nos hemos referido al tono de los demás. Ustedes a mí me han rebatido muchas cosas que yo he dicho acá y yo les he rebatido a ustedes, y esas argumentaciones no han sido sobre el tono que ustedes utilizan, ni sobre el tono que yo utilizo. Esa argumentación se utiliza contra los jóvenes, porque se espera que los jóvenes sean apaciguados, que no nos falten al respeto, que jueguen, digamos, en las reglas que quisiéramos que jugáramos, y eso no tiene por qué ser así. Eso no tiene por qué ser así porque el tono de los jóvenes no tiene por qué ser el que nos guste a nosotros. Que lo podamos rebatir después en argumentos y tal, pero el tono no tiene por qué ser, insisto, el que nos guste a nosotros, porque en este consejo, en el congreso, en la asamblea, el debate de la asamblea sobre el impuesto a la seguridad se dio con un tono bastante irrespetuoso en muchos momentos, y los argumentos no se fueron a es que usted, señor diputado, está utilizando un tono. El debate sobre UNE en este recinto fue un debate muy áspero, muy duro, y los argumentos fueron políticos. Los argumentos no fueron es que usted, señor concejal, está utilizando un tono que a mí no me gusta, porque sería irrespetuoso calificar el tono de los demás, porque es calificar la emocionalidad con la que presenta sus argumentos. Ya hay unos reglamentos aquí del Consejo que se consideran si hay un irrespeto, si hay una incitación a la violencia, hay otro que en ningún momento Checho lo hizo de esa manera. Frente al derecho de petición que presentan los consejeros y las consejeras, y a las respuestas que hace la administración, hacer como algunas reflexiones. Se está conversando mucho sobre el decreto 0821 del 22, y frente a este decir varias cosas. La implementación del decreto, el 0821, ha enfrentado varias problemáticas afectando directamente el fortalecimiento de los consejeros de juventud, retrasando su capacidad de participación y acción en los espacios políticos del distrito, tal cual lo están enunciando en este recinto. La Secretaría de la Juventud señala que el decreto carece de lineamientos técnicos, asignaciones presupuestales claras y objetivos estratégicos, lo cual es una problemática en sí de la norma, que permitan su implementación efectiva. Además, argumenta que el decreto no se basa en un principio de realidad, lo que dificulta la entrega adecuada de estímulos. Aunque la Secretaría asegura que se está trabajando en un nuevo decreto, esta demora retrasa el cumplimiento de los derechos y estímulos de los consejeros. Del mismo modo, hay un incumplimiento de los plazos, pues el artículo 10 del decreto 821 afirma que las dependencias de la alcaldía de Medellín tenían un plazo de 3 meses a partir de su publicación en octubre del 22 para implementar su aplicación. Sin embargo, han pasado más de 2 años y aún no se cuenta con las reglamentaciones necesarias. En el 2024, la Secretaría de la Juventud destinó un presupuesto de 50 millones de pesos al cumplimiento de las garantías de participación del CDJ. Como rubro adicional, se ha garantizado el acceso al transporte masivo, metro, mediante recargas mensuales de 150.000 pesos en la tarjeta cívica, tal cual fue mencionado por un consejero que me antecedió. Aunque esta inversión cubre aspectos esenciales como transporte y alimentación, su alcance puede ser insuficiente para atender de manera integral las necesidades de los consejeros, pues es un avance en las garantías básicas, pero aún no cubre otros aspectos claves del decreto, como el acceso a becas o programas culturales y de liderazgo. Es por esto que se necesita priorizar estímulos estratégicos y sostenibles que fortalezcan el liderazgo y participación juvenil, además de representar un impacto duradero en el fortalecimiento de sus capacidades políticas o sociales. Por otro lado, no se realizaron las sesiones conjuntas entre el alcalde y el CDJ, requeridas por el artículo 19 de la Ley 1885 del 2018. Este incumplimiento afecta la articulación de las agendas juveniles con las políticas públicas y vulnera el derecho de los jóvenes a participar activamente en la toma de decisiones. Si bien se han llevado a cabo algunos encuentros con secretarías, el número de encuentros ha sido limitado y las secretarías transversales claves para la juventud no se han articulado de manera sostenida. De este modo,
La afirmación de la Secretaría de la Juventud en el derecho de petición parece estar en contradicción con la Ley 1885 del 2018, que exige mínimo 2 sesiones anuales entre el Consejo Distrital de Juventud y el alcalde con su gabinete. Si en el año 2024 no se realizó ninguna de estas sesiones, la Administración estaría incumpliendo esta disposición legal, entendiendo que la norma establece una periodicidad anual y no contempla aplazamientos para el año siguiente como mecanismo de cumplimiento. La afirmación de que la sesión de 2025 cumple con la norma carece de sustento legal y no subsana esta omisión. Los estímulos son esenciales para fortalecer la participación de las y los jóvenes en los espacios políticos del distrito. Brindar condiciones adecuadas permite que los consejeros puedan ejercer su labor de representación y veeduría de manera efectiva, además de garantizar una participación inclusiva y diversa. Esto es precisamente relevante para jóvenes que enfrentan barreras económicas o sociales, ya que los incentivos facilitan su permanencia en estos espacios y potencian su capacidad de incidencia. Adicionalmente, los estímulos no solo incentivan la participación activa, sino que promueven el liderazgo juvenil mediante el acceso a oportunidades educativas, culturales, deportivas y de emprendimiento. Estas herramientas contribuyen al desarrollo de competencias críticas, fortaleciendo tanto su capacidad de acción como su representación de los intereses de las juventudes de Medellín, influyendo así en la política del distrito. Si bien se admiten retrasos y fallas en la reglamentación del decreto 0821 del 22, que no le atienen únicamente a esta administración, genera preocupación la gestión de la Secretaría de Educación, pues el cumplimiento de este no debe considerarse una opción discrecional, sino una obligación legal que la administración debe cumplir en coherencia con la Ley Estatutaria 1885 del 2018. La entrega de estímulos limitados, como boletas para eventos recreativos o deportivos, es valorada, pero no aborda de manera integral las necesidades de las juventudes ni fortalece sus capacidades políticas y sociales de manera sostenible. Esto deja un vacío significativo en el impacto esperado. El incumplimiento de los estímulos y de las sesiones conjuntas exigidas por la normativa refleja una falta de compromiso con las disposiciones legales sobre participación juvenil. Esta situación limita las oportunidades de los jóvenes para incidir en las políticas públicas y obstaculiza el fortalecimiento de su liderazgo. Por ello, urge priorizar la implementación integral del decreto 0821, garantizando tanto los estímulos como las sesiones obligatorias en el marco de la ley 1885. Si bien es positivo que se esté trabajando en un nuevo decreto, preocupa el tiempo que tomará finalizarlo y, mientras tanto, el riesgo de continuar vulnerando los derechos de los consejeros juveniles. Por lo que también considero importante y necesario la formalización de los estímulos mediante un acuerdo distrital, tal como fue planteado por un consejero que me antecedió, que no solo garantiza la estabilidad de los CDJ, sino que facilita su incorporación en el presupuesto anual. Definiría objetivos claros y aseguraría su continuidad bajo futuras administraciones. De esta forma, los incentivos se consolidarán con una política pública sostenible, inclusiva y alineada con las expectativas y necesidades de las juventudes del distrito de Medellín. Aunque la Secretaría de Hacienda no está presente, dejo unas preguntas, entre ellas a la Secretaría de Hacienda y Secretaría General, solicitar a ellas, le haremos llegar este derecho de petición por escrito, un análisis de viabilidad financiera y legal para implementar un acuerdo distrital que asegure estos estímulos, cuyo objetivo sea determinar los recursos necesarios para implementar los incentivos e identificar posibles ajustes normativos o presupuestales requeridos y que se pueda evaluar en 3 ítems posibles. Primero, presupuesto anual disponible para el fortalecimiento de la participación juvenil. Segundo, posibles fuentes de financiación. Tercero, viabilidad de incorporar los estímulos en el presupuesto general del distrito. A la Secretaría de Juventud, realizarle las siguientes preguntas. ¿Cómo evalúa la Secretaría de Juventud el impacto de los estímulos entregados hasta la fecha?
¿Qué medidas está considerando la Secretaría para ampliar el alcance de los estímulos y alinearlos con las necesidades políticas, sociales y económicas de los jóvenes? ¿Cuál es el estado actual de la redacción del nuevo decreto y cuánto tiempo tomará su aprobación? ¿Qué estrategias está implementando la Secretaría para garantizar que este nuevo decreto contemple lineamientos técnicos, asignaciones presupuestales claras y objetivos estratégicos, como se argumenta que el actual decreto carece? ¿Qué opinión tiene la Secretaría de la Juventud sobre la viabilidad de formalizar los estímulos a través de un acuerdo distrital? ¿Qué aspectos legales, técnicos o presupuestales considera que podrían dificultar o facilitar este proceso? ¿Qué apoyo necesitaría la Secretaría del Consejo Distrital para avanzar en esta iniciativa? Y dejar, insisto, como reflexión a este recinto de la importancia de brindar las capacidades técnicas, económicas, políticas para garantizar la participación efectiva de los consejeros y de las consejeras distritales de la juventud como una instancia de participación igualmente necesaria, igualmente importante como es el Consejo de Medellín. Y tanto a nosotros como concejales, la necesidad de buscar un acuerdo para construir un acuerdo que vuelva esto una política pública, que no quede únicamente con un decreto que ha tenido, al parecer, una aplicación discrecional, no solo por parte de esta administración, sino por parte de la anterior, y a la administración en su conjunto evaluar la necesidad de la implementación de la Ley 1885 en lo referente a las reuniones periódicas, que deben tener el alcalde con su gabinete, con los consejeros distritales de juventud, porque estas mismas palabras se pronunciaron de la misma manera en la sesión que tuvimos hace un mes, 2 meses, tal vez, no recuerdo cuándo fue la fecha de la sesión, en la necesidad de dar cumplimiento no solo a los estímulos, sino a las estrategias diseñadas políticamente para la participación de las juventudes. Recuerden que los acuerdos distritales son discusiones que la ciudad ya dio y que le corresponde a la administración, sea cual sea su aplicación, y le corresponde al Consejo su análisis, evaluación, seguimiento, pero se supone que son discusiones que la ciudad ya dio. De nuevo, muchas gracias por su atención.